Habíamos dejado el año 1946 con todo el principio muy ligeramente mencionado, y yo quiero explicar por qué venían los circos a Puerto Llano. Puerto Llano es un pueblo de la provincia de Ciudad Real, cerca de Córdoba, que era un pueblo minero. En aquel momento se sacaba muchísimo carbón de allí, había 3 turnos, se trabajaban permanentemente y corría la plata por allá. Y Puerto Llano está muy cerca de Madrid, por eso los circos pues venían, porque era un pueblo seguro, una plaza seguro que iban a hacer dinero. Los mismos las compañías de variedades venían rápidamente a Puerto Llano, pueblo minero, mucho dinero, muchos fines de semana, pues espectáculos, y había discotecas, entonces no se llamaban discotecas, salas de fiesta, y era un pueblo de mucho dinero. Y habíamos quedado en que los circos venían ahí por 2 razones. Primeramente por el dinero que tenía Puerto Llano, y segundo porque había terminado la Segunda Guerra Mundial, y la Primera y la Española, y la gente necesitaba divertirse. Y entonces el pueblo minero, el pueblo sencillo, el pueblo trabajador, iba a los circos, pues los payasos, los magos, los ilusionistas, esto era lo que iban a divertirse, a quitarse tantísima tristeza que habían tenido con esas 2 guerras seguidas, primero la española y después la mundial. Yo había nacido en 1934, 2 años antes de aparecer la guerra, y yo pues hasta el 1947, 48, 50, 51 o 52, pues yo no supe lo que era unos Reyes Magos que me dejaran algo. Pero vamos al 47. En el año 47, gran desilusión para mí, porque ese año no vinieron ilusionistas a los 3 circos que venían normalmente, 3, 4 circos. Y entonces para mí una desilusión grande, puesto que yo esperaba año a año para ver a aquellos ilusionistas, porque yo tenía ya una inquietud, como ya les dije anteriormente. Pero ese año sí vino un ventrílocuo. Y yo, claro, sorprendido, vi aquel ventrílocuo, por cierto, era Moreno, tío abuelo del famoso Moreno que hasta hace poco ha estado trabajando y que vino varias veces a Venezuela, y tenía su lorito Kiko, impresionantemente bien vestido, con un frapa, con un señorío al salir a la pista, con aquel loro puesto en su brazo hablando. Y claro, pues aquello era para mí, como para mucha gente del pueblo, lo estamos hablando de hace 70 años, pues unos decían que hablaba con el vientre, otros decían que el loro era de verdad y que hablaba. Y yo también estaba metido en ese mundo, y me gustó mucho aquello de la ventriloquía. Por cierto, después de 70 años después de eso, he tocado todos los temas de la magia, y no he tocado el tema de ventríloco. Nunca me llamó la atención, cuando posiblemente a lo mejor hubiese sido un buen ventríloco. Quinito no volvió, lamentablemente para mí. Estuve esperando todas las mañanas ahí que viniera. Quinito no volvió, y más nunca pude volverlo a ver, y yo estoy seguro que él no supo nunca, no supo nunca aquel truco de las almendras, aquel efecto de las almendras, aquel juego de las almendras había ni significado para mí. Ya eso se olvidó, estaba listo para poderlo hacer, y no vino Quinito, no vino más. Sin embargo, aquel año que no habían vendido ilusionistas, vino una barraca que se llamaba, era barracas cada media hora, como después ya llegaremos a otro capítulo cuando yo llego a Venezuela sobre el asunto de las barracas, entraban cada media hora y veíamos el Capitán Fantasma. El Capitán Fantasma era impresionante para mí, para todo el mundo. Hoy en día, pues me acuerdo perfectamente, hace ya 67 años, porque ya estábamos en el año 47. Capitán Fantasma era una pantalla, nos ponían aquí la gente, y abajo, así un poquito más abajo, había un escenarito, una pantalla, un cristal, y de fondo aparecía, de golpe se apagaban las luces y aparecía un guante solo, y ese guante se llenaba. Digamos que era como el hombre invisible, y el otro guante se llenaba, y así poco a poco venía una taza
por el aire, por la taza, después venía el platito, después venía una cafetera y vertía café sobre todo eso sin haber nada más que los guantes y el resto invisible. Y le llamaban el Capitán Fantasma. Entonces después venía una chaqueta que se llenaba, pero no se veía ni cabeza ni nada, hasta que por fin el final era que ¡zum!, se prendía aquella luz y aparecía el Capitán Fantasma completo, vestido con una gorra de marinero. Aquello me impresionó tanto, tanto, tanto. Aquello yo ya se pasaba de ser ilusionista, pasaba a otra cosa. Después, con el tiempo, lógicamente, no con el tiempo, allí tuve la habilidad de poderme hacer un muchacho que era de mi misma edad, de 13, 12, 13 años, de mi misma edad, venía que era el hijo de los que manejaban la barraca del Capitán Fantasma. Me hice amigo de él, porque yo estaba en las ferias, como me gustaba tanto, no iba al colegio ni nada, sino mientras era feria, era desde por la mañana. Y tuve la suerte de que él, en un momento que no estaban sus padres en la barraca, me pasara dentro. Y pasé dentro y vi cómo se manejaba el Capitán Fantasma. Después un amigo que ya les contaré más adelante, que ha montado un número parecido, yo les di algunos datos de lo que aprendí en el Capitán Fantasma. El año 47, al no venir Quinito, al no venir ilusionista, sino el ventrílocuo, que en aquella época me costaba muchísimo decir esa palabra, yo creo que me desvié un poco, pero la inquietud tan grande que yo tenía, pues me hacía un poco, ya el colegio no me apetecía, ya tenía problemas con el papá y con la mamá, los padres ya me decían, me cambiaban de colegio, empezaron las dudas, pero ya veremos cuando llega el 48. Y entonces en esa desviación yo me hice... He tenido siempre la suerte de que las personas mayores tuvieran una preferencia por mí, no sé por qué. Suerte no, una fortuna, un don, algo. Y había juegos, había casas donde se jugaba a los mineros, lo jugaban los mineros al dominó, a la carta, a la ronda, al julepe que le llamaban, y yo frecuentaba esos lugares con mucho cuidado, porque la edad no me lo permitía, era menor de edad y en la época aquella de dictadura, pues eso se perseguía mucho. Pero de una forma u otra yo conseguía entrar donde estaban las mesas de billar y donde estaban los taúres que estaban esperando que los mineros cobraran para quitarles con juegos, con ventaja, o sea, en una mesa de juego emplear. Y yo conocí a uno que se llamaba el Evangelista, que me enseñó, aunque parezca mentira, me enseñó en esa época cómo tallar las cartas e incluso cómo marcar las cartas en una mesa de juego. Yo aprendí cómo se empleaba la uña y todo, y ese camino lógicamente no era bueno para mí. Aprendí a jugar dominó, un juego que se llamaba la capi, donde corría la plata, como te digo, los dados, aprendí a manejar los dados porque me junté con este tipo de gente. Y eso yo creo que no fue bueno para mí, menos mal que con el tiempo me di cuenta que ese no debía de ser el camino, que el camino debía de ser de la prestidigitación. Y en aquel corre, en aquella angustia, yo pretendí entonces independizarme, fíjese, con apenas 13 años, con otro, para que aquellos que no lo entiendan, con el escudero mío, otro muchacho casi de la misma edad, que iba siempre conmigo y que después con el tiempo vino a todos los shows que yo hice en España, e incluso estuve a punto de traérmelo para América. Ya vamos a hablar cuando lleguemos a ese episodio, que también es muy interesante. Entonces, no me gustaba esa vida, yo quería hacer juegos de mano, y entonces hay uno de ellos, conocí, y un juego, bueno, le voy a decir, por ejemplo, que porque me han dicho, han escrito algunos correos diciéndome que eso del 5 de oro, bueno, quiero decirles que estamos hablando de la época de la época de hace 70 años, y que esto para mí, incluso para el público, era maravilloso. La baraja de 40 cartas española, no se conocía otra, pues tenía el 5 de oro, como les dije el otro día, yo lo metía aquí. Ya lo de las almendras vamos a hacerlo en el próximo episodio. Lo metía aquí, tapaba esos dos y dejaba esto aquí. Y dejaba esto aquí así.
Yo le preguntaba, y como todo el mundo conocía el 2 de oros, y le decía, ¿qué carta hay aquí? Nadie piensa que era el 5. El 2 de oro lo tenía abajo. Y entonces una Ambitious Card de hace 70 años. Yo colocaba aquí y decía, ¿qué carta ve usted aquí? Todo el mundo, las viejas, los señores, todo el mundo decía, el 2 de oro. Le daba la vuelta aquí, le daba la vuelta y decía, sube, y subía el 2 de oro. Ese, uno de los juegos que aparentemente era, fíjese si es sencillo, pero para mí, con 12, 13 años, pues era la maravilla. Y la gente se sorprendía con aquello, porque después miraban a ver si había algunos dos de oro más, y no la había. En aquel año tuve la suerte, ya les hablé del novillero, pero vino un feriante que me enseñó y este número hoy en día sigue estando de moda. Este número lo mostraba así, los 4 ases, los 4 reyes españoles. Vamos a ver si lo podemos hacer bien, que se nos vea con la cámara 1. Y yo mostraba entonces con un as, perdón, es que estoy acostumbrado ahora, ya hace tiempo que no trabajo con la baraja española, pero mostraba 1, 2 y 3, los 4 reyes. Y los 4 reyes decía, yo hacía una explicación que habían llegado a España y que uno mostraba el primero, y que uno se había ido a la provincia de Ciudad Real, que el otro se había ido a Aragón, y que el otro se había ido para Barcelona, a la ciudad condal, y que cuando llegaba el cuarto, llegaban aquí, se reunían y aparecían 1, 2, 3 y 4. Esto que hoy en día lo hacen, viene en cualquier cajita de estuche de magia, esto pues era una verdadera maravilla, era una verdadera... hecho en la mano de un muchacho de 14 años en un pueblo, de 13 años en un pueblo, pues era maravilloso. Ahora, ¿qué pasa? La vida de Henry, que todavía no era ni mucho menos Henry, todavía era Quique para mis amigos, para mis familiares, y Enrique Gutiérrez, el muchacho que tenía inquietudes y que era muy travieso y que era un poco golfete y tal, no cambia, esto cambia hasta que en un momento, de una forma verdaderamente dramática y verdaderamente apasionante, llega a mis manos este libro, La prestidigitación al alcance de todo, escrito en el 1948 por el padre Wenceslao Ciuró. Aquí está, este libro está aquí, La prestidigitación al alcance de todo, y fíjese lo que dice después, Manual teórico práctico de ilusionismo. Pero ¿cómo llega este libro a las manos mías? Es algo verdaderamente impresionante, para que ustedes no se pierdan el próximo capítulo o episodio de la vida de este niño que quiso ser ilusionista con 14 años.